Alcohólicos Anónimos a nivel mundial es una experiencia única. Ellos lo dicen, 91 años salvando vidas. Desde el año 1935, precisamente el 10 de junio de 1935, dos enfermos alcohólicos, un corredor de bolsa de Wall Street y un médico, se reunieron, y todavía en esa época la Organización Mundial de la Salud no había diagnosticado el alcoholismo como una enfermedad. Era visto como un vicio, era visto como algo degradante, como una persona viciosa, irresponsable. Pero ellos entendieron que les dio la inspiración de que, conversando entre ellos, dejaron de beber. Y a partir de allí se fue formando una estructura que hoy día está en más de 180 países. Y como dice San Juan Pablo II, es el milagro más grande del siglo XX, porque todos los días hay una persona en algún lugar del planeta levantando su mano para pedir ayuda. La Organización Mundial de la Salud considera que Alcohólicos Anónimos es la institución más segura y que más, o sea, que permite que la persona se mantenga sobria. Porque Alcohólicos Anónimos no tan solo es para que la persona deje de beber, no, sino para que la persona aprenda a vivir sin beber, aprenda a vivir sobrio, para que tenga un nuevo estilo de vida. ¿Cómo se traduce llegar a 91 años a nivel mundial del mismo? Pero ¿cómo se traduce en experiencia global a la realidad socioeconómica actual de Venezuela? Lo que pasa es que Alcohólicos Anónimos no actúa por promoción. O sea, Alcohólicos Anónimos incluso no quiere que el mundo se vuelva sobrio, ni que el mundo se vuelva asteno. Alcohólicos Anónimos tiene unos principios que son muy importantes. Él funciona por atracción. O sea, Alcohólicos Anónimos, una de sus filosofías más importantes es: si usted quiere seguir bebiendo, ese es su problema. Si usted quiere dejar de beber, nosotros lo podemos ayudar. Entonces, el que ingresa a Alcohólicos Anónimos, además de que no deja de beber, se convierte en mejor persona, mejor padre, mejor esposo, aprende a vivir. O sea, hay esa transformación. Eso hace algo que dice en el Evangelio, dice: donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Es decir, que es una transformación. Yo que tengo ya 35 años en la psiquiatría, yo tengo como casi 40 años colaborando, yo tengo 40 años en ser médico, colaborando con Alcohólicos Anónimos. Yo me asombro. Ayer, casualmente, cuando dábamos la clase en la Facultad de Medicina, una señora tiene 87 días, 88 días sin beber. Llegó al hospital, es una mujer que bebía todos los días, que nadie pudiera pensar que esa señora pudiera recuperarse. Bueno, eso se repite diariamente en esa señora y en mucha gente. Entonces, medir el impacto que tiene en el Zulia o a nivel global. Bueno, si, por ejemplo, en los países desarrollados la persona comete un delito, algo así tan sencillo como manejar bajo los efectos del alcohol o tener un accidente, una de las penas no corporales que le indican es asistir a los grupos de alcohólicos. ¿Por qué? Porque la persona si reconoce, pues a nadie se le puede imponer un diagnóstico, porque así un diabético tampoco lo van a tomar de la mano y obligatoriamente le van a inyectar la insulina. Pues a un alcohólico, bueno, en algunos países pues le colocan un grillete para detectar un sensor si ha tomado alcohol y puede ser penado. Pero nadie es obligado a que se declare alcohólico. Pero una vez que lo haga, la transformación es impresionante. O sea, yo en lo personal no tengo problemas con el alcohol. Yo he sido custodio clase A en los Alcohólicos Anónimos. Yo tengo más o menos... ¿Durante cuánto tiempo fui? Yo fui durante 9 años custodio clase A. O sea, los custodios es quienes conforman la Corporación de Alcohólicos Anónimos en Venezuela. Son los custodios clase A, que son personas que colaboramos con los grupos de Alcohólicos Anónimos, pero no tenemos problemas con el alcohol. Y los custodios clase B, que son personas que tienen problemas con el alcohol. Y ellos se reúnen anualmente en la ciudad de Caracas o en algún otro lugar para ver las políticas de Alcohólicos Anónimos a nivel nacional. Pero hay también a nivel internacional, a nivel mundial. Y nosotros en Venezuela, y precisamente en Maracaibo, se tiene ya 48 años de fundado. Y el grupo central, pero en Maracaibo como tal tiene como 55 años. Ahí creo que aproximadamente 11 grupos. Y paralelamente Alcohólicos Anónimos está Alanón.
Al-Anon son los grupos de familiares, porque los familiares sufren lo que se llama el contagio emocional. Aquí no se habla de un contagio físico, porque no es un virus, no es nada. O sea, hoy en día, se sabe que el alcoholismo es una enfermedad que tiene una diátesis. El término diátesis en medicina es la predisposición genética que una persona tiene a sufrir de determinada enfermedad. Entonces, esa diátesis y el detonante. El detonante es tomar alcohol. Entonces, hoy en día hay el 5.1% de la población del mundo tiene una predisposición a sufrir de la enfermedad del alcoholismo. Y el alcohólico, porque la gente puede confundir lo que es una persona borracha de lo que es una persona alcohólica. Yo siempre hago la diferencia. Una persona hipertensa no tiene por qué tener la tensión elevada todo el tiempo para decir que es hipertenso, al igual que un diabético. Claro. Pero el alcohólico es una enfermedad incurable, es progresiva. La persona no puede beber. El concepto de alcoholismo de la Organización Mundial de la Salud es la persona que no puede detener la ingesta. Es decir, una vez que empieza a beber, no puede parar. No puede parar. Se le abre el intestino alcohólico, como decimos en Maracay, y eso tiene un proceso neurobiológico que se conoce desde hace poco. Los alcohólicos producen una sustancia que se llama tetrahidroisoquinolina, que eso no se sabía. Eso es la unión del acetaldehído con la dopamina a nivel del sistema nervioso central y sustituye a las endorfinas, las beta-carbolinas, las dinorfinas, que son los opioides endógenos que producimos los seres humanos, y ellos lo producen a través del alcohol. Y eso es lo que hoy en día se sabe que biológicamente es el intestino alcohólico del paciente que no puede parar, se hace adicto a ese producto. Y el concepto de la Organización Mundial de la Salud lo completa diciendo que es la incapacidad para abstenerse del alcohol. Es decir, que cuando al alcohólico le dan ganas de beber, eso no hay fuerza humana que lo pare. O sea, que va a llover, me dan ganas de beber. O hay mucho sol y me dan ganas de beber. O peleé con la esposa, o qué sé yo, me dan ganas de beber. O como decimos en Maracaibo, porque el que no bebe no quiere a su mamá. O sea, esa sociedad tan matriarcal que tenemos nosotros, o sea, siempre va a haber un motivo para beber. El alcohólico, y una vez que bebe, él se transforma, él deja de ser esa persona. Hoy en día se sabe que deja de ser esa persona porque el alcohol bloquea la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal es lo que nos hace humanos, es lo que nos permite razonar, es lo que nos permite tomar decisiones. Si se bloquea esa corteza, el sistema límbico queda libre y entonces la persona se convierte en aquello que no quiere ser. Y entonces ahí viene después el ratón moral, la culpa, la vergüenza, incluso el suicidio, que es más elevado en los pacientes alcohólicos que en los no. Y en los familiares, bueno, aquella codependencia, aquellas emociones expresadas o aquel síndrome del cuidador. Entonces el alcoholismo arremete contra la familia, contra la sociedad, contra los accidentes, el divorcio, la vieja abandonada y bueno, y una mujer, esto lo quiero, por supuesto que se insista, una mujer embarazada no debe beber licor. El alcohol es una de las pocas sustancias que es tan lipofílica como hidrofílica, es decir, se disuelve en agua y alcohol de manera igual. Entonces, cuando una mujer consume alcohol estando embarazada, va a tener el síndrome, no es el síndrome alcohólico fetal, es el trastorno del espectro alcohólico fetal, que incluye al síndrome alcohólico fetal. Entonces, una mujer no debe beber. En países como Suiza, una mujer que está embarazada y bebe licor es penada, porque ella le está dando alcohol a un hijo de Suiza, que no tiene por qué hacerlo. Entonces, nosotros aquí vemos eso muy alegremente. Entonces, Alcohólicos Anónimos es para la persona que quiera dejar de beber. Y durante 91 años, para mí, bueno, yo tengo como 40 años colaborando con ellos, no tengo problemas con el alcohol, pero he aprendido de él. Es como decía San Agustín, he conocido borrachos que me han hecho sobrio. La recaída en el alcohólico siempre va a estar latente. Va a estar latente. Una de las cosas que Alcohólicos Anónimos ayuda a que el alcohólico no recaiga, no hay un tiempo. No hay un tiempo. O sea, nadie puede decir, como decía San Francisco de Asís, nadie puede gloriarse que va a perseverar en la gracia hasta el final. O sea, nadie puede decir, ya yo me curé, ya yo no voy a beber más.
No, el día menos pensado, por la muerte de su mamá o por un divorcio o un negocio que no se le dio, aquella emoción tan intensa le va a producir el deseo vehemente de beber, le va a producir ese deseo de calmar esa ansiedad, ese miedo, esa impotencia, esa rabia que esa persona puede tener y puede volver a beber. Y han habido muchos casos de personas que tienen 15 años sin beber, 20 años sin beber y se les ocurre volver a beber. Bueno, los alcohólicos anónimos ponen un ejemplo muy claro. Una persona deja de beber y es como si parara un reloj de pilas y le quita la pila y después se la vuelve a poner, va a seguir caminando. El alcoholismo tiene cuatro fases: una fase prealcohólica, una fase prodrómica, una fase crítica y una fase crónica. Son 4 fases. Nosotros, por lo regular, conocemos el alcohólico en fase crónica, es decir, ese borrachito que está, pero no se llega a los extremos de repente. De hecho, el doctor Renato Alarcón, uno de los más grandes psiquiatras de Latinoamérica, que es jefe de la Clínica Mayo en los Estados Unidos, él dice que el principal problema que tenemos de salud mental en Latinoamérica es el consumo de alcohol, porque nosotros es una forma desmedida. O sea, no tanto que a los niños se les vende, no, es que los niños venden licor. O sea, aquí no hay control de ninguna naturaleza, aquí no hay zonas libres de alcohol. Entonces, eso conlleva a que nuestra sociedad está inmersa. Los accidentes de tránsito hoy en día superan y los accidentes de moto, todo. O sea, el alcohol, hoy en día de un 35 a un 67% de los accidentes de tránsito está incluido el efecto alcohol para que haya ocurrido esa tragedia. Doctor, hablar de los 12 pasos. ¿Cuál es el factor importante para que estos 12 pasos todavía tengan prioridad? El factor importante para que los 12 pasos se mantengan. Sí. Bueno, lo que pasa es que siempre ocurre, ¿no? El primer paso es la aceptación. O sea, reconocemos ante nosotros mismos que nuestra vida era ingobernable y que teníamos que entregarle la vida a un poder superior. O sea, el alcohólico tiene que reconocer, los alcohólicos anónimos lo llaman tocar fondo. Tocar fondo a veces es tener un accidente, que se lo botaron del trabajo de manera reiterada, perdió dinero, se tuvo que divorciar. El alcohólico no haya para dónde agarrar. No haya para dónde agarrar. Yo por eso exhorto a ustedes como periodistas y a la comunidad y a todos, que si hay una persona que pueda tener problemas con la bebida, recuerden, como es una enfermedad, ninguna enfermedad se disfruta. Es quizás la enfermedad más defendida por el humano. O sea, a una persona le pueden decir, mira, tú eres diabético, tú eres hipertenso. Bueno, está bien, pues que te puedo tomar los sartanos, la amlodipina, o qué sé yo, o la metformina si soy diabético. Pero tú eres alcohólico, eso es una cosa ofensiva, estigmatizante. Entonces la persona se molesta, pero el hecho de que se moleste no quiere decir que esa persona esté disfrutando. El alcohólico se siente mal, el alcohólico se siente culpable, el alcohólico... Una de las preguntas que hace el cuestionario Page, ¿se siente usted molesto cuando la persona le pregunta sobre su manera de beber? O sea, esa persona, como es una enfermedad, sufre y sufre la familia. Uno de los momentos más importantes para poder abordar a esa persona es en un ratón morado, después de una borrachera que entró en una laguna mental. Hoy en día se sabe que el hipocampo, que es el centro de la memoria, él bloquea la producción de ácido de ADN, de ARN, de ácido ribonucleico, y entonces no puede grabar lo que la persona está diciendo así. Ese día siguiente a la persona le dice, tú no puedes seguir así. Tú tienes que buscar ayuda. Lo que pasa es que Alcohólicos Anónimos, como no es de promoción, los libros de Alcohólicos Anónimos no se venden en librería, ellos no andan repartiendo folletos, ellos no andan promoviendo ni andan con un megáfono por la calle, sino el que quiso venir. Porque Alcohólicos Anónimos es para el que quiera dejar de beber. Doctor, ¿cómo saber que se está dando un potencial alcohólico, digamos? No, porque es un trabajo social, porque se va a confundir una cosa con la otra. Nos podríamos dar un poco más en detalle. Si bien es cierto, bueno, el mismo colegio médico lo decía, casi el 95% de los accidentes de tránsito, incluso las camas hospitalarias están ocupadas por la imprudencia, los conductores que van manejando con imprudencia y el exceso de alcohol.
Sí, sí, una de las principales etapas del alcoholismo es quizás la más difícil de entender. Nosotros en Latinoamérica la persona comienza a beber por lo regular a los 12, 13 años. O sea, todos los que estamos aquí de alguna manera hemos probado el alcohol. O sea, sabemos lo que es capaz de producir en nosotros. Algunas personas son astemias y dicen yo no bebo más. Pero una de las características que identifica a una persona en la fase prealcohólica es la tolerancia. Paradójicamente, ¿no? Porque muy contrario a lo que se dice. Porque en esa época la persona le dice, fulanito sabe beber, aprende a beber, es que tú no sabes beber. Siempre pongo el ejemplo, y eso no es un ejemplo mío, eso es un ejemplo de la literatura. Salen 5 jóvenes a beber de 16, 18 años y uno de ellos reparte a sus amigos borrachos y él no se emborracha. Él, aunque bebió en la misma cantidad y las mismas condiciones, ese es el alcoholismo. Porque en las primeras etapas de la enfermedad del alcoholismo, cuando ustedes tengan un joven o una persona que beba licor y aguante palos, como decimos en Maracaibo, aguante mucho trago, ese es potencialmente el paciente alcohólico. En la segunda etapa es la fase prodrómica. En la fase prodrómica el paciente empieza a sentir culpa. Dice, yo no estoy bebiendo como yo debería. Esto es algo que se me escapa de las manos. Pero quizás una de las facetas clínicas que más identifica al paciente en ese momento es los palimpsestos o las lagunas mentales. La persona se olvida, no se está haciendo de que se olvida, no se está haciendo el ojo, no se está haciendo el tonto, es que se le olvida, es que no puede recordar. Esa es la fase prodrómica. La fase crítica es el alcoholismo propiamente dicho. Ya la persona, como en medicina 2 más 2 no es 4, o sea, esos son la evolución de la enfermedad, de pasar de una etapa a otra, no es matemático, depende de la cantidad de alcohol que beba, el tipo de alcohol que beba. No es lo mismo comenzar bebiendo vino o comenzar bebidas más duras como el whisky o el vodka o el tequila. Eso, y depende también de la masa corporal total del individuo, de la penetrancia genética que tenga. Va pasando de una etapa a otra, pero al llegar a la fase crítica es el alcoholismo propiamente dicho, es cuando ya no puede parar de beber o no puede. Ese es el concepto. Y ahí tiene problemas familiares, problemas en el trabajo, y después viene la fase crónica. La fase crónica se caracteriza porque el paciente tiene lo que se llama la bebida regular matutina. Este tiene que beber para coger mínimo, porque el alcohol le hace falta en su cuerpo. Porque el alcohol actúa a nivel del receptor GABA-benzodiazepina. Ahí actúan los barbitúricos, actúa el GABA, actúan las benzodiazepinas, actúa el alcohol. El alcohol sustituye, o sea, la persona se hace dependiente del alcohol. O sea, es difícil dejar de beber. Pero Alcohólicos Anónimos le ofrece un programa muy sencillo. Alcohólicos Anónimos le dice, por estas 24 horas usted no va a beber. Y el borracho más borracho deja de beber por 24 horas. Y si no puede dejar de beber por 24 horas, deja de beber por 12. Por estas 12 horas yo no bebo. Y por supuesto, a veces hace falta la ayuda médica. Eso tampoco es. Alcohólicos Anónimos es para que la persona. Bueno, ahora yo conversaba con una muchacha que pertenece acá al grupo. Él dice, mire doctor, ¿por qué a mí me gusta tanto venir a Alcohólicos Anónimos? Mire, porque esta es la otra cara de su moneda. Un día como hoy usted estaría enratonada, usted estaría vomitada, usted a lo mejor había tenido relajación de esfínteres y se había orinado. Y usted sentiría vergüenza. Pero aquí no, aquí usted se consigue con gente que está recuperada, con gente que está alegre, con gente que la recibe como un abrazo, con gente que no la rechaza. Porque Alcohólicos Anónimos, la tercera tradición, usted es miembro de Alcohólicos Anónimos desde el mismo momento en que declare que lo es. Nadie puede impedírselo, no importan sus complicaciones sentimentales, aún sus crímenes. No tenemos ni pizca de miedo que pueda hacernos el menor daño por torcido o violento que sea usted. Por lo tanto, si usted es alcohólico, usted es un miembro de Alcohólicos Anónimos en el mismo momento en que declare que lo es. Es decir, Alcohólicos Anónimos no rechaza a nadie. Aquí puede venir un delincuente, aquí puede venir que nadie lo va a acusar, ni nadie. Aquí lo que nos interesa es que la persona tenga la posibilidad que ha tenido todo el mundo, de vivir una nueva vida sin beber, de vivir una nueva vida sobria. Sí, la incidencia de los accidentes de tránsito se ha incrementado, aunque paradójicamente la generación Z
está bebiendo menos licor, porque está buscando más ayuda. Siempre soy uno de los que promueve que esto no es una generación de cristal. Porque yo tengo 65 años, pertenezco a la milenia, pero en mi generación no se conocía lo que era un TDAH, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. No se conocía lo que era un trastorno del espectro autista. Entonces esos muchachos los maltrataban. Les jalaban la patilla, les jalaban las orejas, lo arrodillaban en la cancha, porque tenían un mal comportamiento. Esta generación simplemente está buscando un diagnóstico. Por eso se habla de neurotipicidad y neurodivergencia. Entonces, esta generación que bebe menos está buscando más ayuda, porque como el alcohol actúa en el receptor GABA-benzodiazepina, él actúa como un calmante. O sea, beber una benzodiazepina, sea un alprazolam, un clonazepam, un lorazepam, es como beberse 2 whisky. Por eso es que la gente dice, no, yo no lo voy a beber porque me relaja, me permite dormir. Aunque él altera la arquitectura del sueño. O sea, el alcohólico puede estar pasando la borrachera, que no es lo mismo que dormir. Por eso que él duerme mientras está borracho, pero al otro día tiene que completar el... Entonces esta generación bebe menos, pero eso no quiere decir que va a haber menos alcohol. El 5.1% siempre lo va a haber. Y ahora, como hay más vehículos, hay más motos. Eso yo en mi época eso no había tanta moto, una moto, entonces las personas beben de una manera tan libre en nuestro país. La posibilidad de accidentes es muy evidente. Nosotros tenemos problemas ahí. Bueno, yo no trabajo, yo trabajo en el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo, yo tengo 35 años en el Hospital Psiquiátrico, pero el hospital universitario, eso está lleno, hay salas llenas de pacientes con accidentes. Y siempre les digo a los alumnos, todo el que llegue, porque a veces molesta, el borracho no lo aceptan en cualquier sitio. Al borracho le pueden decir puente roto porque no lo pasa nadie. Y tiene problemas sociales, familiares, porque le dicen, mira, vamos a partir una tortita porque bueno, cumplió años, porque se graduó la hija, pero no vas a traer a tu padre porque después pone la torta. La borrachera que va a agarrar no es normal. Y viene y pelea contra el mundo y escupe y se orina y toda esa cantidad de cosas. Entonces, esa problemática social tan vergonzosa, porque el borracho, se dice que un borracho es capaz de afectar más o menos a 22 personas. Porque afecta al de la bomba de gasolina, porque llega ahí a pelear con el de la bomba de gasolina, al que vende pastelito, a la mujer, al del ascensor, al vigilante, al cuidacarro, al médico porque llega allá tumbando la puerta para que lo atienda, porque eso es un problema. Y entonces de paso va en una moto o va en un carro, pues se lleva a alguien por delante que no tenía nada que ver. Mire, en Inglaterra, para que tengamos idea de la magnitud de cómo se maneja el problema, en Inglaterra, una persona monta unos 15 años, una fiesta, un matrimonio, tiene que hacerse responsable de sus borrachos, porque si un borracho sale y se lleva a alguien por delante, el dueño de la fiesta es responsable. ¿Por qué? Porque usted emborrachó un poco de gente y la tiró a la calle. Eso no puede ser. Entonces, en países como Bélgica, donde el alcohol llega por tubería, en Bélgica, donde allá tienen agua, como aquí no tenemos ni agua, pero a lo mejor si ponen una venta de cerveza por tubería, a lo mejor no tendremos agua, pero sí vamos a tener cerveza. Entonces, en Bélgica, al que consigan bebiendo, que tenga el alcoholímetro con más de 0,4, bueno, así que le quitan la licencia y le meten 11.000 euros de multa. Y no es porque tuvo un accidente. Aquí nosotros, un motorizado tiene un accidente porque está borracho, y bueno, a recoger y hacer un buen medio y para recogerse una rifa, y pobrecito, porque le estaba celebrando el cumpleaños de la hija. Y entonces, pero no puede ser. Nosotros nos estamos autodestruyendo. Por eso que Renato Alarcón dice que el primer problema de salud mental y de psiquiatría de Latinoamérica es el consumo de alcohol. Hay un autor norteamericano, Danieri, que dice que el que conoce de alcoholismo conoce toda la medicina. Porque el alcohol, como es tan hidrofílico como lipofílico, él es capaz de producir miocardiopatía, los pacientes predispuestos al cáncer produce cáncer, él produce lo que se llama pues el síndrome de Wernicke-Korsakoff. El Wernicke-Korsakoff es un tipo de demencia
que no es precisamente el Alzheimer, porque él disminuye la absorción de la tiamina, que es la vitamina B1. Entonces eso produce ese tipo de cuadros. Doctor, ¿hay carreras profesionales o oficios profesionales más propensos al alcoholismo? Sí hay. ¿Quiénes son? Dentro de ellos la medicina. Periodistas también. Periodistas, claro. Bueno, pero recuerde, no al alcoholismo, sino al consumo de alcohol, porque el alcoholismo es una enfermedad que tiene una diátesis, o sea, tiene una predisposición. Una persona, por ejemplo, dentro de los tantos pacientes que yo he tratado, él decía, él empezó a beber por encima de los 35 años. Él no bebía. Y entonces él empezó a beber y él dijo, yo quiero beber cerveza, porque me dice que la cerveza engorda. Entonces no hallaba cómo engordar. Y entonces, una vez que empezó a beber, empezó a desarrollar la enfermedad. Porque la tenía simplemente dormida. Por eso que en Estados Unidos y en otros países existen los tea takers. Es decir, gente que no consume alcohol. Gente que se mantiene sobria desde muy joven, porque se saben hijos de alcohólicos, nietos de alcohólicos, sobrinos de alcohólicos, hermanos de alcohólicos. Probablemente él tenga. Hay un gran autor que se llama el Dr. Hoffman, de la Universidad de Denver, en Estados Unidos. Él ha hecho estudios sobre la genética y hoy en día se ha descubierto algunos genes implicados en el alcoholismo. Por eso que se habla de la diátesis, para que haya una predisposición genética en ello. Entonces hay algunas profesiones que pueden tener más predisposición al consumo de alcohol. Pero hay gente que diera la impresión que fuera un alcohólico, sino que abusó del alcohol y no bebió. Pero hoy en día se dice que más o menos un 35% de la población es activa. Ok, doctor. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son? Los retos más fuertes que vive Alcohólicos Anónimos y mantiene las fuerzas abiertas en Venezuela. Bueno, el reto más importante para Alcohólicos Anónimos es que cada miembro luche por su propia recuperación. O sea, aquí es probable que si una persona tiene un padrino, que ellos tienen un padrino es una persona cercana con la cual ellos conversan y se animan. Pero si la persona en un momento dado dice, mire, yo me voy, yo quiero seguir bebiendo, yo no quiero pertenecer más, eso no lo van a ir a buscar a su casa. Ahora, si la persona viene todas las semanas porque recayó, toda la semana la van a recibir. Entonces el reto es ayudar a esa persona a que se mantenga sobria, a que tenga la misma oportunidad que tuvo todos los que están en Alcohólicos Anónimos. Una de las cosas, a veces es difícil llevar la estadística, porque Alcohólicos Anónimos es anónimo. O sea, yo de alguna forma y Daniel y pues damos la cara aquí por Alcohólicos Anónimos, pero ellos no lo pueden hacer, porque esa es la filosofía, son los principios, el principio del anonimato. Doctor, aquí me refiero cuál es el número que se maneja de alcohólicos que ya están recuperados y actualmente cuánto están tratando. Bueno, el número de Alcohólicos Anónimos que se recuperan, el número, no sé, hay 11 grupos más o menos, pero yo de verdad que no manejo el número de personas que se recuperan, porque Alcohólicos Anónimos no lleva una estadística, porque esto no es un centro de salud ni nada de eso, pues esto es un grupo de autoayuda, lo que se llama el grupo de los 12 pasos. Hoy en día hay narcóticos anónimos, hay fumadores anónimos, hay comedores compulsivos anónimos, adictos al sexo anónimos, porque al final no se habla ni siquiera de adictos a algo, sino de una personalidad adictiva. Hay gente adicta a personas, por eso existen los grupos codependientes anónimos. Hay gente que, no, como dice la canción, mátame si quieres, pero no me dejes.